Ya está prevista los resultados y primeras conclusiones de dos campañas del proyecto de aguiluchos ibéricos de la provincia de Valladolid. Óscar Ramírez del Palacio, Asociación de la Siembra, y bueno, compañeros suyos que están aquí en el programa y van a presentar ahí por otro mismo. Venimos como colaboradores que hemos participado en el cercado de nidos, en la búsqueda, y si sobra tiempo a lo mejor hacemos alguna mención, porque uno de los problemas que hemos tenido en nuestra zona este año ha sido la falta de comida en el campo, que ha afectado a diferentes especies y eso ha fomentado la competencia, la depredación entre ellas, y si hay tiempo pues se hablará de ello. Y yo, Sergio Ávila, también como japonés. Muchas gracias a la invitación para participar en el 16º Congreso del Núcleo Ibérico de Aguiluchos. Lo que os traemos hoy son los resultados y las primeras conclusiones, un poco por abrir una línea de debate, de intercambiar experiencias, de las dos campañas que llevamos con el proyecto de la provincia de Valladolid. Quisiera empezar con un pequeño recordatorio a un compañero que estuvo en el proyecto y que ha fallecido este año, Alberto Lentijo. Y también quisiera empezar mostrando una cierta envidia por lo que he oído que se está haciendo tanto en Extremadura como en Andalucía. En Castilla y León la actitud de la administración es prácticamente de absoluto desprecio, cuando menos. Parece que vamos abriendo alguna línea de colaboración, pero está costando mucho y prácticamente a día de hoy lo que hemos hecho es lo que estamos haciendo a nivel de voluntariado. Somos un grupo naturalista pequeño y bueno, pues, llegamos hasta donde llegamos. Empezamos, como decía antes, en la primavera del año pasado. En principio no nos centramos en el cenizo, como era habitual en otros proyectos similares, porque nos parecía que el cenizo, que la provincia de Valladolid es, según el censo del 17 de SEO, la tercera mejor población de toda España, después de Badajoz y Palencia, era más que justificado trabajar con él, pero teníamos una presencia de pálido pequeña, claramente infrarrepresentada en el censo del 17, nos arrojaba entre 10 y 12 parejas. Nos parecía interesante el trabajar con esa pequeña población que sabíamos que tenía que ser mayor, pero cada vez más presente en nuestros campos agrícolas, y también dejamos la ventana abierta al lagunero, porque cada vez detectábamos mayor presencia en tierras de cultivo. Bueno, los objetivos y demás del proyecto los focalizábamos en los aguiluchos, pero nuestra idea siempre ha sido intentar buscar un enfoque bastante amplio, meter al colectivo productor dentro del problema, porque tiene que formar parte de la solución, si no va a ser imposible. Por poneros un poco en contexto, hemos estado viendo que la problemática que tenéis en muchas zonas del sur y suroeste es de sustitución de cultivos herbáceos por plantaciones de cultivos permanentes. En Valladolid no es el caso. Valladolid, situada en el centro de Castilla y León, es una provincia eminentemente agrícola, pero de agrícola extensiva de cereal secano. Por lo que, si veis el mapa del SIOSE, prácticamente toda la provincia, menos el sureste, que tiene una presencia de manchas de pinar muy grande, el resto son cultivos herbáceos y mayoritariamente de secano. También como particularidad, por ponernos también un poco en contexto de cómo nos movemos unas zonas respecto a otras, las teselas, el mosaico de usos del suelo que mostráis en vuestras diapositivas o que se puede apreciar si damos una vuelta por Extremadura o algunas zonas de Castilla-La Mancha, es muy diferente a la que tenemos en Castilla y León y en Valladolid en especial. La dominancia de cereales en algunas zonas puede superar, según campañas, el 75% del uso de la ocupación del suelo, mayoritariamente cebada, y el tamaño de la parcela es también muy diferente, con lo cual nuestras problemáticas seguramente que sean a veces para bien y a veces para mal muy diferentes. Una parcela tipo Valladolid puede tener entre 8 y 12 hectáreas de superficie media, pero eso es un poco falso, porque realmente si miramos cómo son los parches a nivel de usos del suelo, podemos encontrarnos parches medios en zonas de tierra de campos por encima de las 120, 160, y si vamos a parches máximos continuos de cebada,
superar las 200 o 300 hectáreas. O sea, eso nos da a veces unos mares infinitos de extensiones continuas con un único uso que tiene la problemática esa falta de linderos, falta de zonas de refugio y continuidad espacial que dificulta mucho su localización. La campaña la empezamos el año pasado. Os pongo aquí parte del problema que hemos visto es el esfuerzo que hicimos de la primera con respecto a la segunda. Subió notablemente, o sea, pasamos de tener 8 personas, voluntarios todos, en la campaña 21 a 18 en esta. Nos ha permitido pasar de unos 8 municipios, nos hemos controlado, a casi 20 y ha tenido una repercusión en el número de nidos de 11 a 35 controlados directamente, o sea, pues, nidos posibles o probables muchísimos más, como luego os mostraremos. Pero a pesar de ese esfuerzo, los resultados que hemos obtenido, la diapositiva, veo que se está ocultando el dato. En las 2 franjas está puesto para contrastar el resultado final de 32 pollos volados en el año 2022 frente a 22 del 21. O sea, el esfuerzo ha sido enorme, sin embargo, el resultado final no refleja tal esfuerzo. Creemos que buena parte de lo que ha sucedido este año es achacable a las condiciones meteorológicas. En Castilla y León, según la EMET, este año hemos tenido el 50% de las precipitaciones medias de un año normal, que ya de por sí es muy baja. O sea, estamos hablando de Valladolid, está en el orden de 400 litros, 400 milímetros por metro cuadrado, muy baja. Bueno, pues esta campaña estaba en el 50%, o sea, la pasada, que ha finalizado el 1 de septiembre del 22, en agosto, a finales de julio, es el dato tomado de EMET, está en el 50% de un año normal. Y luego además hemos tenido episodios de temperaturas que también estamos convencidos que han afectado. La temperatura media anual, si veis, respecto a la media de los últimos 20 años, es claramente superior en los meses de finalización de la crianza, pero hubo episodios de frío en el mes de abril y algunos días de mayo, frío, o sea, caída de temperatura respecto a la temperatura media, unidas en algunos episodios de lluvia. Por otro lado, tenemos el dato tan conocido por todos del adelanto de la cosecha, el estudio este de Beatriz con Berger, hablaba de 7 días a lo largo de 17 años. Bueno, nosotros sondeándolo con los agricultores, ellos no creen que se esté produciendo un adelanto tan grande, ni que este año, con todo lo duro que ha sido, se haya intensificado mucho más. Ellos lo ven que es una dinámica dentro de la cual están desde hace ya muchas campañas agrícolas, en las cuales el adelanto de la cosecha es evidente. Este año ellos estimaban que podían haber de medio unas parcelas con otras, haberlo adelantado entre 5 o 8 días, pero claro, esa mayor es un factor en contra de ello. Algunas de las actuaciones que hacemos, pues bueno, vienen un poco a coincidir con lo que, de hecho, nosotros aprendimos leyendo ponencias de anteriores congresos, hablando con gente que habíais estado trabajando con esta especie. Entonces, hacemos una evaluación de campo, buscando parejas probables, cuando vemos ya actitudes territoriales, de ceba, de entrada de macho, aportes a la hembra, hacemos entrada. Normalmente hacemos entrada a nido. Este año, como venía todo muchísimo más adelantado, prácticamente todos los nidos que teníamos muestras de que la hembra estaba puesta, entramos a verificarla, se cercaron todos, o la mayor parte de ellos, como ahora veréis. Nuestro cercado es un cercado metálico con unos postes de madera para darle cierta rigidez. Es un cercado de aproximadamente 1 metro y algo de diámetro, con lo cual nos salen entre 7 y 10 metros cuadrados como mucho, en torno al nido, o sea, con el vallado. Y exteriormente colocamos 4 balizas de madera para señalizar de cara al maquinista de la cosechadora de que hay un cuadro dentro del cual hay un nido y para que él lo respete. El cuadro, en principio, el año pasado empezamos haciéndolo de 6x6, era el tanteo que hicimos con los agricultores, que más o menos parecía que accedían, y este año, en función del grado de colaboración o la predisposición que ellos nos mostraban en los primeros contactos, lo íbamos fluctuando. A los más colaboradores
hemos llegado a superar los 10 metros de largo, hacíamos un cuadro 10 por 10, hay alguno de 12 por 11, y los menos colaboradores pues íbamos menguando hasta donde la capacidad de verse el colaborador, pero sin un daño a su patrimonio, pues nos permite entrar. Nos hemos quedado en algunos casos en 5, 6 por 6. Ahí se ve, bueno, un rodal después de haber sido cosechado. No hemos diferenciado en principio, cuando hemos localizado bien sea pollo, bien sea huevo, no hemos diferenciado el hecho de poner o no poner cercado, llevarlos o no llevarlo al crash. Si no había un riesgo inminente de que fuesen a cosechar o no nos entendíamos con el agricultor, lo hemos cercado. Algunos de los problemas que hemos tenido es que veíamos que enseguida, esto nos pasó sobre todo más el año pasado, los volantones llegó a un punto en el cual se salían del cercado, lógicamente, se salían del rodal. Con lo cual algunos esfuerzos, después de todo lo que había supuesto, el cercado, el rodal, el seguimiento, fueron infructuosos porque algunos de estos volantones murieron no ya tanto por la cosecha, sino por el empacado. Incluso a veces de parcelas, no la parcela en cuestión, sino parcelas próximas, en las cuales el volantón había entrado a refugiarse o asustado se murió y fue atropellado por la empacadora. Bueno, ahí tenemos un nido de aguilucho lagunero, también en un trigal. Aquí vamos a ver justo, si se acciona una cámara de fototrampeo. Bueno, lo voy a dejar. Este año pusimos una de fototrampeo para ver si sacamos algún dato interesante. En principio, bueno, pues nos aporta datos de las cebas, nos habla bastante de la protección de los pollos en esta primavera tan extrema como hemos tenido. Pues hemos visto como ante temperaturas próximas a los 40 grados los pollos se refugiaban entre las pajas, a modo así de pequeñas cuevas. Ahí tenemos un momento con agricultores y conductores de cosechadora. Consideramos que es la parte vital y a la cual deberíamos de hacer muchísimo más esfuerzo, contactarles, concienciarles. Lo que puede hacer una persona subida a una máquina de estas es, de media, algunos de estos agricultores están gestionando 700, 800, casi 1000 hectáreas en algunos casos, una explotación, que tienen muchos de ellos máquina cosechadora propia. Si ellos colaboran, puede pasar lo que veis en las dos fotos de la derecha. La de la izquierda es un trigo detectado por él, o sea, es un agricultor de los que ya contactamos el año pasado, muy implicado en el proyecto. Esa está cosechada nocturna. Sabéis que este año, por las restricciones de calor, se limitaron las horas de trabajo para el cosechado y tenían que hacerlo desde la puesta de sol, más o menos, media tarde en adelante. Bueno, pues esta está detectada por él, vamos, esta y otras más, pero esta en concreto está detectada por él de noche. Después él calculaba que llevaba a lo mejor 8 o 10 horas sin parar en la máquina, pero si él tiene una predisposición y está atento, a pesar de que son máquinas enormes, este hombre tiene una anchura de corte de casi 11 metros, son máquinas muy potentes, van muy rápidas, pero es capaz de detenerla a un poco más de 1 metro del nido. O sea, que si les ganamos, si les trabajamos por ahí, las posibilidades de revertir, de devolver éxito al proyecto, yo creo que son muy grandes. El avión paró, claro, paró del lado de corte, es lo que veis en primer término. O sea, él es capaz de frenar la máquina a 1 metro y algo, la rodea y deja un cuadro de aproximadamente 12 por 12, es este, voluntario. Él lo deja ahí al centro. O el de la derecha, en una seca, lo mismo. Casi cuando está llegando, son capaces de verlo y evitar el atropello. En general, la participación de los agricultores fue altísima. Hemos tenido muy pocos casos de rechazo a participar, a pesar de que nosotros no teníamos ningún dinero que darles. O sea, nosotros íbamos a hablar con ellos, a exponerles el problema y a que voluntariamente dejasen esta zona sin cosechar. Hemos tenido algún caso, un caso como ese que tenéis ahí a la izquierda, de negativa total a participar, y pues se dio
se dio parte a la guardería forestal. Nos planteamos una discusión en el grupo sobre si subir el tono llamando a Seprona, pero nos parecía que tensionaríamos más, ¿no? Entonces, ante un rechazo tan fuerte como nos mostró este agricultor, pensamos, y este no lo hemos vuelto a hacer así, nos hemos quedado simplemente avisando a guardería forestal, por no subirnos más la tensión, o sea, por ver. Y bueno, esos pollitos se criaron en el centro de recuperación de fauna salvaje de ahí en Valladolid, y bueno, luego hicimos un pequeño acto de suelta. También hemos tenido pues unos cuantos casos de pollos que, a pesar de todos los esfuerzos, se malogran. En algunos casos, como el de la izquierda, son pollos que salen del cercado, son en este caso también por empacadora. El del centro es un nido claramente expoliado por un humano. Era un nido en una zona que no quisimos actuar porque estaba en una zona no agrícola, una parcela perdida, y bueno, nos lo encontramos un día muerto. Y luego hemos tenido también muchísimos casos de puestas abandonadas. Los resultados, si comparamos ambas campañas, pues bueno, nos dejan un sabor agridulce porque nos parece que hemos llegado a muchísimos más sitios con los pequeños recursos que disponíamos, pero la productividad, si la medíamos por nidos volados por nido, pollos volados por nido, perdón, en las dos especies, el lagunero, como hemos tenido tan poquitos, no la metí en la tabla, pero el cenizo nos caía de 1,4 a menos de 1, y en el caso del pálido, de 1,5 a 0,62. O sea, fue una caída brutal. Bueno, más o menos la apuesta y cómo nos han ido cada uno de los diferentes nidos evolucionando. Bueno, pues este año en concreto, en resumen, por no aburriros ahí con las tablas, lo que hemos visto es que ha habido un retraso fortísimo en todas las fechas de puesta. No tenemos, como muchos no hemos visto, si hubo una primera puesta, no podemos evaluar si era una puesta de reposición o no, pero desde luego retraso hemos tenido en la amplia mayoría de nidos controlados de ambas especies, retrasos muy grandes. Por tipos de actuaciones, la que más hemos desarrollado siempre es conjunta, o sea, un cercado con un rodal de diferentes tamaños. En los casos extremos, los que veis ahí en color verde, son de traslado al centro de recuperación de aves salvajes, y en algún caso solo hemos dejado rodal. Solo han quedado rodales como tales cuando han sido iniciativa del agricultor que lo ha localizado, o en alguna puesta que veíamos que ya no era viable por las fechas. O sea, como ese que vimos antes, la intención fue muy buena, el resultado loable, el que lo dejase, pero claro, estamos hablando de una parcela ya retrasada en su día, o sea que él la dejó voluntariamente para el final, porque le pillaba muy retirada de otras, y a esas fechas obviamente eran huevos no viables que estuviesen todavía allí toda la puesta. La actitud de los agricultores, como decía antes, en general, entre buena y muy buena. Bueno, entramos aquí algunas de las incidencias que hemos tenido. Este año se nos han disparado las puestas abandonadas. No encontramos en muchas causas aparentes. Sí estamos pensando en huevos que encontramos sin eclosionar, el llevarlos en el futuro, vamos, con el desarrollo del trabajo, llevarlos a analizar, seguramente a la Facultad de Veterinaria, porque es una línea de trabajo que quizás pongamos en marcha. Este año pensamos que la muerte de algunos pollos prácticamente ya volantones, o algunos ya con un emplumado total, por encima de los 30 días que han aparecido muertos, lo hemos atribuido inicialmente a inanición o deshidratación, porque claro, no se nos morían, algunos de los últimos que hemos encontrado muertos, no se morían pollitos pequeños, habían logrado sacar a unos cuantos, más bien habían quedado huevos sin eclosionar, que eso ha sucedido en casi todos los nidos de este año, pero pollos ya muy grandes aparecían de repente, sin causa aparente, no violenta, muertos en el nido. Por depredación hemos tenido pocos casos y en principio tampoco vemos que nos afecte más a los que hemos puesto cercado, y eso que, bueno, pues
siempre teníamos entre nosotros la discusión de entrar al nido es generar unos carriles clarísimos, pero bueno, también son unos números muy pequeños para que hagamos aquí ningún cálculo estadístico robusto, ¿no? Son cifras muy bajas, pero no vemos nada significativo en el nivel de predación que tenemos en los nidos protegidos. Y luego eso, tenemos causas antrópicas, bueno, pues casi siempre eso, pollos que tenemos ahí algunas campañas de divulgación, la Diputación sí es verdad que nos ha empezado a apoyar un poco, pero vamos, es una cosa muy mínima, sobre todo nos viene muy bien, más que por la mínima cantidad de dinero que nos dan, que realmente va a carteles y a folletos, el hecho de que aparezca la chocolatina de la Diputación de cara al colectivo rural es importante. O sea, creemos que eso nos facilita bastante su implicación, o por lo menos su no rechazo al proyecto. Las primeras conclusiones que creemos que podríamos sacar es que el óptimo sería lograr un retraso de cosecha y ampliar la superficie sin cosechar en torno al nido. Claro, ¿qué superficie, no? Tenemos que, insisto, no tenemos financiación, por lo menos hasta esta campaña, no teníamos ninguna financiación, por lo cual cualquier actuación de estas, claro, tenemos que estar hablando de un procesante, no tendríamos capacidad de abordarla, a lo mejor al futuro sí. En la campaña actual solo se han salvado, y no todas, las unidades protegidas o derivadas al GRAS, solo esas, y las ubicadas en zonas sin cultivo, que tampoco no todas, porque os comentaba el caso ese de muerte antrópica, o en parcelas con un compromiso de retraso por alguna ayuda gubernamental. El resto, en Valladolid, seguramente hayan desaparecido todas este año. Nos parece interesante seguir como actuación principal, mantener los cercados metálicos, quizás mejorar su diseño, actuaciones de apoyo, sombreado, aportes de comida, agua, un mayor esfuerzo con los juveniles. A nosotros nos pasa, claro, somos pocos, el esfuerzo ha sido enorme esta campaña. Claro, llegamos al momento de los juveniles, yo creo que un poco descontados, ¿no? Entonces, quizás nos haría falta el plantearnos el esfuerzo hay que mantenerlo por lo menos hasta garantizar que ya no queda ningún juvenil por la zona, ¿no? Importantísimo ampliar y afianzar esa red de agricultores. Vale más un agricultor en un pueblo que tengamos ganado. Él, entre los suyos, es siempre el mejor predicador que nosotros, por muy bien que nos estén aceptando en algunos lugares. Es ese elemento interno de su propio sector, de su propio gremio, en el cual yo creo que hay que incidir y trabajar más, así como con las sopas. También con los operarios de cosechadoras. Me parece interesante, bueno, hemos abierto una línea de trabajo, de conversación con la Administración Autonómica, a la cual, bueno, invito a Jorge y a los miembros de las otras 3 provincias de Castilla y León que están trabajando, en Ávila, Segovia, Salamanca y con nosotros en Valladolid, el intentar crear algún grupo para generar esa presión, esa tensión a la Administración Autonómica, para ponerle en evidencia que tenemos que hacer algo, que ellos tienen que hacer algo especialmente. Me parece interesante que en la nueva PAC, aunque como siempre queda muy por debajo de las expectativas, el corregimiento del P5 me parece que podría ser algo a futuro muy interesante. Eso de que haya unas superficies que tú en la PAC puedas anotar para mantenimiento de biodiversidad, inclusive algunas ponderadas, en las cuales cada metro que tú dejes, la PAC tiene ya reconocido que se pondere por 2, 3, hasta 5 veces esa superficie. Me parece el futuro, pero no acabo de ver cómo eso se puede engranar con el mecanismo tan pesado que es la PAC. Quiero decir, lo que le trasladaba antes al compañero, cómo hacer para que la Administración Autonómica pueda favorecer una modificación en las solicitudes de la PAC cuando nosotros empecemos a detectar nidos en mayo. En mayo la PAC está cerrada. En mayo ellos están iniciando los últimos controles administrativos y planificando los controles de campo. Luego tiene que haber un mecanismo por el cual se interfiera y se pueda meter una modificación para aquellos agricultores que quisiesen poderse acoger. Lo veo complicado, es decir, por cómo funciona el mecanismo de la administración. Y luego, a mayores, bueno, pues actuaciones mejorantes del hábitat. Nuestro objetivo dentro del proyecto es en parte, vamos más allá, que me gustaría. Para el 23 nos planteamos lo de continuar con la red de colaboraciones. Tenemos este pequeño apoyo de la Diputación
Hemos iniciado esta campaña muy interesante, nos contaron con nosotros desde el MITECO y estamos apoyando un proyecto de apoyo al seguimiento de la fenología reproductora, que creo que está también aportando datos y bueno, esa colaboración con el Ministerio pues, es interesante. El 23 puede ser para nosotros un año interesante porque hemos conseguido que un proyecto líder nos dé dinero. Y bueno, y el tema de los drones, que yo creo que también será interesante que hablemos entre todos. Muchas gracias por escuchar. Para preguntas, un par de ellas. Me ha sorprendido en vosotros y en Andalucía, porque nosotros no tenemos ningún caso que habéis puesto expolio como una de las causas de amenaza. Teniendo en cuenta, bueno, vosotros unís expolio con muerte directa en nido. No sé cómo detectáis que ha sido una muerte directa, que ha sido disparo, o cómo veis que hay una diferencia de muerte directa que han ido y os habéis encontrado ahí. Y expolio es que tú retiras esa rapaz del nido porque va a ser mascota o va a ser utilizada en cetrería. Y Andalucía también lo comentó, nunca lo hemos, en los congresos de agricultura nunca ha salido el expolio como una de los últimos, nunca ha salido como una de las causas, pero vosotros lo tenéis detectado en los dos territorios. ¿Podéis explicar un poquito eso? Los que creemos que es muerte, provocada, pues es porque son pollos que, no sé cómo describirlos, pueden estar con el aspecto de haber sido pisoteados. O sea, es un punto en el cual no ha entrado ninguna máquina. Por el nido ese que mostré antes, es un ribazo, no hay máquina que entre, no hay uso agrícola y sin embargo los animales están pues, como destripados, ¿no? Pero no había hecho necropsia oficial. Claro, es que lo de las necropsias hemos derivado... No, finalmente no. Bueno, en principio cuando se encontraron esos pollos parecían haber muerto por aplastamiento, pisoteados o golpeados con algún garrote o algo así. Y luego aparte el envío de esos cadáveres al centro de recuperación, en principio pues ese levantamiento lo hacemos agentes medioambientales y en estos momentos las necropsias en los CRAS de Castilla y León, no sé si está el servicio un poco parado e incluso externalizado y salvo especies muy concretas o casos muy flagrantes de delito no se hace de manera inmediata, entonces no tenemos esos resultados. Pero era una muerte que en comparativa con otros hallazgos en nido, pues marcaba una diferencia. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues vamos a pasar a la siguiente.